Pedro Sánchez es tan capaz de hacer la ley de amnistía, de convocar elecciones al día siguiente o de pactar con el Partido Popular, porque no tiene ideología. Es que esto es lo que tenemos que entender. Pedro Sánchez no tiene ideología. Pedro Sánchez es él. Por llegar al poder, podría cambiarse de partido mañana, si eso le asegurara 4 años más en Moncloa. Es que es lo que tenemos que entender. Es un psicópata de manual. La legislatura, esta que viene, durará hasta que Pedro Sánchez quiera. ¿Creéis que Pedro Sánchez se rindió? Nada de eso. Que no tiene rival en la oposición, bien porque no tienen el nivel para hacerle frente, o bien porque no tienen los cojones necesarios para hacerle frente. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo ya varias semanas pensando en hacer este vídeo porque a pesar de los casi 6 años que lleva Pedro Sánchez y todo lo que se habla de él, creo que todavía la gente no comprende la realidad, la naturaleza que hay detrás del presidente del gobierno. Vamos a ver, antes de empezar con la historia, hay que decir lo siguiente. Sánchez no es un político cualquiera. No es una persona instruida y preparada, por supuesto, pero tampoco es un personajillo mediocre y analfabeto. Sánchez no es una persona que odie a España, pero tampoco la ama. Sánchez no es una persona que quiera cargarse la Constitución y tampoco es que quiera mantenerla. Sánchez no es de izquierdas ni de derechas. No, es que no va por ahí. Sánchez es Sánchez. Y Sánchez es de lo que convenga a Sánchez en el momento que decida Sánchez. Quizá esto que os estoy diciendo os sorprenda, ya que pensabais que esto es el verdadero socialismo y que Sánchez es de ultraizquierda y que tal, y no va por ahí. Sánchez es una persona con claros signos de psicopatía. Es un narcisista, vanidoso, audaz, ágil, inteligente, tiene muchos rasgos, pero sobre todo caracteriza por tener nula empatía. Y claro, a veces os sorprendéis cuando digo que Pedro Sánchez es el político perfecto, y es lógico. Como una persona con estas características, a la que defino así, puedo considerarla como el político perfecto. Pues mirad, es triste, pero cuando la política llega a cierto nivel, y con esto me refiero a que no hablamos del alcalde de tu pueblo de 400 personas, todo se convierte en un juego de poder, donde el ciudadano, la ciudadanía, queda en un segundo plano, y todo es ego, necesidad de sobrevivir, de seguir liderando, de seguir mandando, de poder. Todo se trata de eso. Y para convenceros de esto que os digo, vamos a repasar la historia de Pedro Sánchez. Y veréis que el propio Frank Underwood, que para quien no lo conozca es el protagonista de la serie House of Cards, la cual recomiendo absolutamente, pues mirad, se le queda corto. Corría el año 1993 cuando un jovencísimo Pedro Sánchez dejaba el club de baloncesto de su vida, el Estudiantes, y se afiliaba al Partido Socialista después de la magnífica victoria, absoluta victoria, que tuvo Felipe González. En esa época estaba acabando sus estudios universitarios en un centro privado mientras intentaba avivar las juventudes socialistas del barrio madrileño de Tetuán, cerca de donde vivía. Ahí fue la primera vez que le apodaron sus compañeros Pedro el Guapo y donde Pedro Sánchez empezó su aventura socialista. Al poco tiempo de empezar se adentró en la rueda socialista y lo colocaron como asesor en el Parlamento Europeo de la socialista Bárbara Dürkop. Estuvo allí un tiempecillo e incluso fue miembro del gabinete de Naciones Unidas hasta que en el año 2000 fue uno de los delegados del Comité Federal del Partido Socialista que nombró a Rodríguez Zapatero secretario general del PSOE. Allí empezó a hacerse amiguito de los pesos pesados del partido. Era joven, era guapo y hablaba muy bien en público. Era un futuro prometedor dentro del partido. Llegó el año 2003 y Pedro Sánchez se preparaba para presentarse a sus primeras elecciones municipales en Madrid, bajo el liderazgo de Trinidad Jiménez. Iba en el puesto número 23, pero el PSOE madrileño solo consiguió 21 escaños, por lo que se quedó fuera. Pedro Sánchez, por supuesto, no se rindió, siguió con sus movidas y justo un año después, Elena Arnedo, la concejal del PSOE madrileño, dimitió. ¿Y quién lo sustituyó? Don Pedro Sánchez, en cual entró como concejal y estuvo varios años. En estos años, además, lo colocaron a dedo como consejero en la Asamblea de Caja Madrid,
Ya os acordaréis todos lo que pasó. Él fue uno de los que tomó decisiones en ese banco que acabó como acabó. Continuamos, que empieza lo bueno. Bien, el mandato de Madrid se acaba. Pedro Sánchez ya era un hombre fuerte en el PSOE madrileño y en las elecciones revalida mandato. En ese momento Pedro ya era un hombre de bien, estaba casado con Begoña y era padre de 2 hijas. Nos situamos en 2008, las elecciones generales, y Pedro Sánchez, que ya estaba cansado, se le quedaba corto en las elecciones municipales, decide presentarse al Congreso de los Diputados, pero vuelve a quedar fuera. Lejos de rendirse, Pedro Sánchez se va a dar clases de economía en la universidad, hasta que un año más tarde, otra vez, Pedro Solbes, que todos lo recordaréis porque fue ministro de Economía y Hacienda con el Zapatero, se lo quitan de en medio. Se va del Congreso de los Diputados y ¿quién lo sustituye? Pedro Sánchez Castejón. Pedro ya estaba en primera línea de la política. En ese tiempo fue portavoz, participó en diferentes comisiones e incluso en el año 2010 recibió el premio a Diputado Revelación dado por los periodistas parlamentarios. Seguimos avanzando. Nos situamos en el año 2011. Elecciones generales donde Mariano Rajoy y el Partido Popular arrasan. Pedro Sánchez iba como diputado por Madrid, el número 11. ¿Y qué ocurre? Que el PSOE saca 10 escaños, con lo cual, por uno, se vuelve a quedar fuera. ¿Creéis que Pedro Sánchez se rindió? Nada de eso. Se fue a trabajar a la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. Estuvo además asesorando a la comitiva federal del Partido Socialista y se doctoró en Economía. Hasta que un año más tarde, sí señores, Cristina Narbona, que era ministra de Medio Ambiente con Zapatero y además hoy en día es presidenta del PSOE, tened en cuenta que la presidencia y la secretaría general dentro de un partido son diferentes, se pira. Al año, se pira, deja el escaño y se va como consejera de Seguridad Nuclear. ¿Y quién sustituye a Cristina Narbona? Pedro Sánchez Castejón. Increíble. Bien, la presidencia de Rajoy sigue a su ritmo y empieza a gestarse un movimiento peligroso a la izquierda del Partido Socialista. El 15M da luz a Podemos y los temores en el Partido Socialista empiezan a nacer de manera muy seria. En esa época estaba al mando del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que tras las elecciones europeas del año 2014, en las que el Partido Socialista sacó un resultado terrible, dimite y se abre un cisma en el PSOE. Había que elegir a un nuevo secretario general porque las elecciones ya eran en 2015 y el tiempo vuela. El 12 de junio de 2015, Pedro Sánchez se presenta como candidato a la Secretaría General, siendo el más avalado de todos. Y arrasa, convirtiéndose en el nuevo secretario general del partido. Bien, comienza la campaña electoral con ese miedo a ver qué va a pasar con Podemos y Pablo Iglesias. Salen las elecciones y el Partido Socialista consigue el peor resultado de su historia: 90 escaños. Rajoy había ganado las elecciones, pero no tenía una mayoría absoluta, con lo cual decide apartarse, no pactar con nadie y decir, mira, yo no voy a formar gobierno. Y es ahí cuando Pedro Sánchez y sus 2 cojonazos deciden dar un paso al frente a pesar de sus malísimos resultados. Pacta con Ciudadanos, con Albert Rivera. Ya sé que esto es algo inimaginable. Fijaros una cosa, Ciudadanos tenía 40 diputados y Podemos 42, pero en ese momento Podemos era el enemigo, no se podía pactar con él, con lo cual lo intentó con Albert Rivera sin éxito. Fue el primer candidato que perdió en una sesión de investidura. Por lo tanto, se repitieron las elecciones. Total, se convocan elecciones para el 26 de junio de 2016. Pedro Sánchez ya tenía muchos enemigos dentro del Partido Socialista debido al desastroso resultado que tenía, pero aún así tira para adelante. Se convocan las elecciones y el resultado es terrible. Pasa de 90 a 85 diputados. Evita el sorpaso de Podemos, que sacó 71 escaños, pero el problema era enorme. No estoy satisfecho. Los socialistas queríamos ganar estas elecciones. No lo hemos conseguido. Rajoy, que había vuelto a ganar las elecciones pero continuaba sin una mayoría absoluta, esta vez sí que decide intentarlo y pacta con Albert Rivera con el objetivo de que el PSOE, que tenía un resultado lamentable, se abstuviera. Era lo lógico. Pedro Sánchez se encontró en una tesitura muy jodida, ya que un bloque importante de su partido le decía, mira,
te tienes que abstener. Tienes 85 diputados. ¿A dónde vas? Decidimos poner freno a la alocada carrera de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno de España a cualquier precio. Pero Pedro Sánchez, que es una persona tozuda, se negó en firme y empezó su famoso lema: no es no. Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición y yo le digo, no es no. Señor Rajoy, no es no. ¿Os acordáis de eso, verdad? Había mucho miedo dentro del Partido Socialista a unas terceras elecciones, porque iban en capa caída, decían, joder, es que vamos a desaparecer. Y los varones socialistas y Felipe González empezaron a hacerle la cruz. Pedro Sánchez, por esa época, ya tonteaba con los independentistas, intentando lograr apoyos y tal, pero quedó en nada. Y entonces surge un fenómeno que fue absolutamente decisivo. El 28 de septiembre de 2016, Antonio Pradas, que era el secretario de Política Federal del Partido Socialista, va a la sede del PSOE en Ferraz y presenta la dimisión en bloque de 17 miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, forzando a la disolución de esta y provocando que Pedro Sánchez dimita. Y efectivamente, Pedro Sánchez dimite. Y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Y a partir de aquí es cuando hay un antes y un después en la historia de Pedro Sánchez. Me recuerda cuando en la serie House of Cards, Frank Underwood se siente traicionado porque le niegan el acceso al presidente. Se siente absolutamente dolido y empieza a tramar un plan para derrocarlo y convertirse en el presidente de Estados Unidos. Pues Pedro Sánchez tuvo que sentir algo parecido y empezó su plan. Total, Pedro Sánchez dimite y se va con su Peugeot 407 a recorrerse España y a volver a intentar conseguir la confianza de la militancia. Mientras tanto, Rajoy se hacía presidente gracias al pacto con Ciudadanos y la abstención de parte del PSOE. Pero Pedro Sánchez lo tenía en su diana. Bien, nos situamos en mayo de 2017, es decir, unos meses después de aquel fatídico incidente, y se convocan las primarias dentro del PSOE. Y Pedro Sánchez se presenta. Se presenta contra Patxi López y Susana Díaz. Os acordaréis de Susanita, ¿verdad? Bien, Pedro Sánchez arrasa. Gana con el 50% de los votos de la militancia. Ese esfuerzo tuvo su recompensa y se convierte de nuevo en el líder, en el secretario general del Partido Socialista. Tened en cuenta que Pedro Sánchez en este momento no tiene escaño, porque cuando dimite, entrega el acta de diputado por el PSOE, con lo cual se convierte en secretario general del Partido Socialista, líder de la oposición, que era el PP en ese momento, sin tener escaño. Y empieza con un discurso muy duro contra el Partido Popular, hacer campaña, sobre todo con el discurso contra la corrupción, hasta que la Audiencia Nacional dicta sentencia contra la Gürtel y establece que el Partido Popular fue partícipe de aquella trama. Y ahí es cuando Pedro Sánchez da el golpe definitivo. El 25 de mayo, Pedro Sánchez registra la moción de censura que gana y se convierte en el primer presidente de la historia sin ser un diputado electo, sin estar encabezado en ninguna lista, sin que lo vote nadie y teniendo un grupo parlamentario de 85 diputados de 350. Épico. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Tened en cuenta que al registrar una moción de censura y proponer un candidato no hace falta ser diputado. Lo pudisteis ver cuando Vox generó esa moción de censura en la que puso como candidato a Ramón Tamames. Y Pedro Sánchez hizo básicamente lo mismo, pero con él mismo. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Que Pedro Sánchez no convoca elecciones al ser presidente del gobierno, que es lo lógico, ¿no? Lo más democrático posible. Pues no, y dijo que iba a agotar la legislatura que acababa en el año 2020. De hecho, sacó leyes adelante, leyes importantes, como por ejemplo la de memoria histórica. Ahí fue cuando Pedro Sánchez sacó a Franco del Valle de los Caídos. O sea, mucha tela, y sacó un montón de leyes, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional. Bien, ¿qué pasa? Pedro Sánchez está como presidente del gobierno y en 2019 recibe un duro golpe.
no aprueban los presupuestos generales del Estado. Y entonces Sánchez dice, ahora sí que es el momento, y convoca elecciones. Empieza una campaña muy dura contra el Partido Popular, por supuesto, contra Podemos, contra Bildu, seguro que os acordáis de esto. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. En abril de 2019 se convocan las elecciones y lo que ocurre es que Pedro Sánchez arrasa. Arrasa, aunque no consigue una mayoría absoluta, saca 122 diputados y el Partido Popular se pega un guarrazo terrible con 66 escaños. Vox entra por primera vez con 24, Ciudadanos se dispara con 57. En fin, se cambia el tablero político. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de los esfuerzos de Sánchez por conseguir un pacto y demás y tal, no lo consigue. Y se vuelven a convocar elecciones. Es un circo terrible. Y son el 10 de noviembre, las definitivas. Pedro Sánchez vuelve a ganar. El Partido Popular coge fuerza, pero Podemos se desinfla un poquito y Ciudadanos también. ¿Y qué pasa? Que llegan al famoso pacto. El abrazo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y la abstención de Bildu y Esquerra Republicana. Se comete la primera traición, la primera gran mentira de la historia de Pedro Sánchez y se convierte en el primer presidente electo de esa manera, pero presidente. Durante estos años, Sánchez implementó todo lo que un líder tiránico debe hacer para perpetuarse, implementar su doctrina y eliminar a sus rivales. Es cierto que el sanchismo no es lo mismo que el PSOE ese antiguo, pero lo que consiguió Sánchez es cortar la cabeza de todos los que no pensaban como él y convencer al resto para que muten a lo que él representaba. Por eso el PSOE que mantiene hoy a Sánchez es igual de cómplice. Un ejemplo claro de esto es el propio Patxi López, una persona que se presentó a él duramente en las primarias y que ahora se ha convertido en su lacayo. Durante todos estos años hemos visto muchísimos cambios de opinión de Sánchez. No creo que tuviera el objetivo de cargarse el régimen del 78 en un principio, sino que ahora le cuadra, ahora lo necesita, ahora necesita implementar esas medidas para mantenerse en el poder. Es simplemente eso. Tiene un plan, que es permanecer en el poder, pero va improvisando, siendo maquiavélico y siendo un político perfecto, para ir manteniéndose en el poder, cueste lo que cueste. Es eso. En estos años en el poder, Sánchez ha ido moviendo las líneas rojas marcadas por la política en los últimos años y ha ido aprendiendo poco a poco qué tiene que hacer, qué movimientos tiene que tomar, decisiones para mantenerse. Ha entendido poco a poco que si crea un enemigo común, si proyecta la imagen de un monstruo que nos acecha y que nos está intentando privar de la libertad, de la democracia y de tal, ahora mismo en este caso es la ultraderecha, nada de lo que haga será debatible si es para combatirlo. Ha ido tomando el pulso de la ciudadanía y comprendiendo que la masa aborregada, que es mayoría en este país, si se le convence de que sus decisiones las está haciendo para combatir a ese monstruo que él mismo crea, le permitirá cualquier cosa y no penalizará sus mentiras y sus decisiones. Ha descubierto que sus decisiones no le pasan factura y que la gente, con tal de, oye, por lo menos no tenemos lo peor de todo, le compra absolutamente todo. Y eso es muy importante porque es la base que lo legitima. Si os fijáis, Pedro Sánchez ha hecho posible el sueño húmedo de Pablo Iglesias y después se lo cargó. Lo utilizó durante un tiempo y después se lo cargó. Muchos decían, Pablo Iglesias va a ser el que tal, es el auténtico killer, tal. Una mierda. Pedro Sánchez es el auténtico killer. Lo cogió cuando lo necesitaba, lo exprimió. Y ahora, fíjate, ahora Pablo Iglesias, ¿quién es? Quiere montar un bar. O sea, es lamentable. Pedro Sánchez cogió lo que necesitaba de él, compró a Garzón, consiguió que se enemistara con Errejón y que se separaran, creando el primer problema en Podemos, que luego pasó lo mismo con Yolanda Díaz. Otra forma de verlo, ha debilitado al PNV ensalzando a Bildu. ¿Por qué? Porque Bildu es mucho más fácil de manejar, es mucho más fácil de pactar con ellos, porque vienen de lo que vienen. Nunca se hubieran imaginado estar en una situación
igual. Cosa a la que no estaba acostumbrada el PNV, los caciques del País Vasco que llevan manejando a los gobiernos españoles desde la transición. No olviden esto, Bildu ha crecido muchísimo, muchísimo, hasta el punto de que veremos a ver qué pasa el año que viene en las elecciones vascas gracias a Sánchez. Otegi no se lo cree. No se lo cree de lo bien que está ahora mismo. Y eso es maniobra política del Partido Socialista. Bien, luego os acordaréis de lo que pasó en el año 2023, este añito, con las elecciones. Pedro Sánchez hizo un movimiento espectacular. Espectacular. Después de la debacle absoluta que tuvieron en las municipales, en donde perdieron casi todas las comunidades autónomas, el Partido Socialista cayó derrotado absolutamente en favor del Partido Popular y de Vox, y Pedro Sánchez convocó elecciones por varios motivos, todos estratégicamente pensados. En primer lugar, al convocarlas tan rápido, se cargaba la posibilidad de que los varones socialistas, con ese descontento por haber perdido en sus comunidades autónomas y ese cisma de preocupación, esta convocatoria de elecciones los anulaba, ya no podían hacer nada. Segundo, Podemos se encontraba en una crisis espectacular en el momento que convocó las elecciones. Estaba en el pleno debate con Yolanda Díaz versus Pablo Iglesias, que como hemos visto, Yolanda Díaz al final se lo pasó por la piedra gracias al apoyo infinito de Pedro Sánchez, que ahora mismo Yolanda y Pedro son una. O sea, las convocó en el momento exacto para que sus aliados, las personas que le pueden arrebatar el puesto porque piensan como él, porque son otros interlocutores válidos, porque son de esa misma corriente ideológica, están en la izquierda y tal, se los cargaba de en medio. Era un movimiento brillante y encima lo coloca a finales de julio, que por supuesto él sabe, y yo también, y tú también, que le beneficia. Aprovechó a los tontos útiles de Podemos para que ellos estuvieran en el barro con ese lenguaje más belicista, alimentando a ese monstruo de la ultraderecha, mientras él adoptaba ese famoso, aunque mentiroso, talante que decían que tenía Zapatero, con ese tono suave, tranquilo, moderado, siempre calmado, siempre prudente. Y ahí lo tenemos ahora, con 8 millones de personas que le siguen votando a pesar de todo lo que ha hecho. Y por cierto, la legislatura, esta que viene, durará hasta que Pedro Sánchez quiera. Muchos dicen que no, los independentistas lo tienen agarrado por los huevos y tal y cual, que es relativamente cierto, porque es verdad, en cualquier momento pueden tumbar quien sea este gobierno, pero Pedro Sánchez no lo va a permitir, y si lo permite es porque a él le conviene, porque cree que es momento de convocar elecciones o lo que sea. Pedro Sánchez es el que maneja los hilos aquí, no lo olviden. Con el ejemplo catalán, Puigdemont no se ha visto en otra igual en su vida. En su vida está a punto de poder venir legalmente a España. O sea, ya tiene que hacer lo que haga Pedro Sánchez para que Puigdemont lo traicione. Pedro Sánchez es el director de orquesta de todo esto. Pedro Sánchez es tan capaz de hacer la ley de amnistía, de convocar elecciones al día siguiente o de pactar con el Partido Popular, si es necesario, porque no tiene ideología. Es que esto es lo que tenemos que entender. Pedro Sánchez no tiene ideología. Pedro Sánchez es él. Es él. No es ni el PSOE. Es que Pedro Sánchez, por llegar al poder, podría cambiarse de partido mañana, si eso le asegurara 4 años más en Moncloa. Es que es lo que tenemos que entender. Es un psicópata de manual. Y sus próximos pasos a continuación es seguir eliminando lo que pueda hacerle daño, que en este caso son las instituciones públicas, la justicia y el rey. Son sus siguientes movimientos porque son los que le pueden hacer daño. El partido lo tiene controladísimo. Algo de disidencia como Paje y tal, no sé cuánto y tal, pero ya está. Ahora mismo su principal rival está en la justicia, en Europa y en el rey. Y va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse vivo. Estamos ante una mente política perversa que no tiene rival en la oposición, bien porque no tienen el nivel para hacerle frente, o bien porque no tienen los cojones necesarios para hacerle frente, pero no tiene rival ahora mismo. En fin, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que tenemos que ser conscientes de la persona que está allí, de la persona que dirige este país, porque tenemos que quitárnoslo de en medio como sea, porque es un peligro público. Eso sí, vayamos a la raíz. Estamos ante un sistema podrido que permite que un tirano inteligente
entre y llegue a donde llegue y pueda continuar y perpetuarse. Sánchez ha utilizado las reglas del juego que hay actuales porque, insisto, lo que ha hecho lo ha hecho de manera legal y democrática, como dicen aquí, para mantenerse en el poder siguiendo las líneas que marcan las reglas. Y lo que está haciendo ahora es cambiarlas para que se adapten y le hagan un traje a medida a él mismo. Debemos ser muy conscientes de esto y esto lo tiene que ver todo el mundo porque tiene que entenderlo. Estamos ante un psicópata de manual, de libro, ante un autócrata, ante un peligro público. A los que nos gusta analizar la política y entenderla y nos fascina el juego de poder que hay y entender cómo son capaces de hacer este tipo de cosas, de verdad, estamos alucinados con esta figura política, porque es para estudiarla, para entenderla, pero es lo que es. O sea, se puede ver lo que está haciendo y se puede entender cómo su ego es lo que lo mueve todo. Así que, por favor, pensad